dentro de mi propia mente, te da la bienvenida a la segunda historia del día. Hoy exploraremos un caso real que dejó una marca profunda en la comunidad quiteña. El trágico asesinato de Juan Andrés Medina Salazar, un joven de 18 años, ocurrido en enero de 2022 cerca del río Machángara, en el sector de El Calzado, al sur de Quito. El último paseo de Juan Andrés. El 11 de enero de 2022, Juan Andrés salió como cualquier otra noche a pasear a su perro. Era un joven tranquilo, con aspiraciones de estudiar ingeniería y con una personalidad amable que lo hacía querido entre sus amigos y familiares. Aquella noche llevaba su sudadera gris, un pantalón de tela oscura y sus zapatillas deportivas, las mismas que usaba a diario para sus caminatas nocturnas. El barrio El Calzado, donde vivía, tenía zonas oscuras y poco transitadas cerca del río Machángara. Su familia no solía preocuparse por él, pues nunca había tenido problemas en sus recorridos habituales. Sin embargo, esa noche, Juan Andrés nunca regresó a casa. Al ver que pasaban las horas y no respondía a llamadas ni mensajes, su hermana Frida Medina comenzó a movilizarse. Salió a buscarlo por el barrio y preguntó a vecinos si lo habían visto, pero nadie tenía noticias. La desesperación creció cuando amaneció y él aún no aparecía. El hallazgo en el río Machángara. A la mañana siguiente, un trabajador municipal que realizaba limpieza en la quebrada del río Machángara, cerca del sector de la isla, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un cuerpo flotando entre las piedras y la maleza. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito fueron alertados y llegaron rápidamente. El rescate tomó más de una hora debido a la dificultad del acceso. Cuando finalmente extrajeron el cuerpo, lo llevaron a la morgue para su identificación. Poco después, Frida recibió la peor noticia. Era su hermano, Juan Andrés. El informe de la autopsia reveló detalles aterradores. Había sufrido golpes en la cabeza y el torso, lo que indicaba que había sido atacado antes de caer al río. Pero lo más impactante fue que la causa de muerte era asfixia por sumersión, lo que significaba que aún estaba con vida cuando lo arrojaron. Las últimas pistas y el testimonio de testigos. La investigación policial reveló que Juan Andrés fue visto por última vez en un tramo oscuro de la calle Marcos Escorza, cerca del puente del río Machángara. Algunos testigos informaron que dos hombres sospechosos estaban merodeando la zona poco antes de su desaparición. Una vecina, Rosa Cárdenas, declaró que esa noche escuchó una discusión y luego un grito ahogado, pero pensó que era una riña común en la zona. Otro testigo, un conductor de taxi que pasaba por el sector, afirmó haber visto a tres sujetos huyendo hacia las calles laterales minutos después de la supuesta hora del ataque. La hipótesis principal de la policía fue que Juan Andrés fue víctima de un asalto violento. Los agresores intentaron quitarle sus pertenencias y al resistirse lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Para asegurarse de que no los denunciara, lo arrastraron hasta la quebrada y lo arrojaron al río. Impunidad y dolor en la familia. A pesar de la presión mediática y las denuncias de su familia, la investigación no avanzó lo suficiente para dar con los culpables. Frida, junto con un grupo de amigos de Juan Andrés, realizó varias marchas pidiendo justicia. En redes sociales, el caso se viralizó con el hashtag Justicia para Juan Andrés, exigiendo respuestas de las autoridades. Sin embargo, como ha ocurrido en otros casos en Quito, la falta de pruebas y el miedo de los testigos a declarar hicieron que el caso quedara en el olvido. Hoy, la familia de Juan Andrés sigue esperando justicia. El río Machángara y otros casos sin resolver. El asesinato de Juan Andrés no es un hecho aislado. El río Machángara ha sido escenario de múltiples hallazgos de cadáveres. En agosto de 2019, Cristian Benalcázar, un hombre de 35 años, fue encontrado en circunstancias similares. En julio de 2021, un indigente sin identificar también apareció flotando en la zona de Guápulo. Muchos creen que el río es utilizado como un lugar para deshacerse de cuerpos, ya sea por ajustes de cuentas o asaltos que terminan en homicidio. A pesar de estos antecedentes, la seguridad en la zona sigue siendo escasa. ¿Qué se puede hacer? Tras la muerte de Juan Andrés, organizaciones comunitarias han propuesto varias medidas para evitar que más jóvenes pierdan la vida de forma violenta en el sector del río Machángara. Más iluminación en los alrededores del río. Cámaras de seguridad en las zonas más vulnerables.
Mayor patrullaje policial, especialmente en las noches. Denuncias activas de la comunidad ante cualquier actividad sospechosa. El legado de Juan Andrés. Aunque su muerte sigue impune, la historia de Juan Andrés nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de exigir justicia. Su hermana Frida sigue luchando para que su caso no sea olvidado y para que el barrio El Calzado se convierta en un lugar más seguro. Cada vez que alguien cruza el puente sobre el río Machángara en esa zona, el recuerdo de Juan Andrés se mantiene vivo. Para su familia, él no es solo una estadística más. Era un hijo, un hermano, un amigo y una víctima de la violencia que sigue sin respuesta. Dentro de mi propia mente. La inseguridad puede estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Qué medidas crees que deberían tomarse para prevenir más tragedias como esta? Déjamelo en los comentarios.